Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que estén viendo esta grabación, este video. Mi nombre es Ángel, soy parte del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes, estudiante de Relaciones Laborales, y en esta ocasión vamos a abordar el texto ¿Qué es la sociología? De Anthony Giddens. El objetivo de este encuentro es acompañarlos, es guiarlos a lo largo del texto, darle algunas estrategias de dónde poner más atención, de qué conceptos tomar con mayor criterio, para que ustedes puedan ir resolviendo las diferentes actividades y las diferentes propuestas que les vayan dando los docentes a lo largo de la cursada. Estos espacios también están para que puedan consultar dudas y para que puedan sentirse lo más acompañados y acompañadas posible en este curso de ingreso. Vamos a utilizar una diapositiva que nos va a ir guiando en los diferentes puntos de este texto. Arranquemos. Nos encontramos en un mundo conflictivo, un mundo en crisis, en guerras. Hay desigualdades, hay personas en extrema pobreza, hay personas que atraviesan enfermedades, personas que no tienen acceso a la salud, a la educación, y hay conflictos, tensiones fuertes entre diferentes países del mundo. ¿Cómo controlamos nuestros destinos y mejoramos nuestras vidas? Esa es una de las preguntas que se hace la sociología, y ese es un planteo que nos da el autor para empezar a bucear, a nadar sobre qué es la sociología. ¿Y qué va a estudiar la sociología? ¿De qué se va a encargar la sociología? Como vemos en la siguiente diapositiva. La vida social humana de los grupos y de las sociedades. Su objeto de estudio, cuando hablamos de objeto de estudio, hace referencia a cuál es su pilar, su centro, en qué se va a enfocar, va a ser el comportamiento. Como seres humanos, desde el análisis de encuentros como individuos hasta procesos sociales globales. Va a analizar desde lo pequeño, desde las cuestiones entre grupos de amigos o familias, hasta lo macro, lo que sucede en los cambios sociales profundos. Vamos a un segundo acercamiento a esta idea de la sociología. El amor romántico. En la diapositiva observamos cómo nos marca el enamoramiento, el proceso donde a alguien le gusta una persona, el amor, que podría ser el proceso donde se conoce y esa persona nos conoce a nosotros, y finalmente el matrimonio, la instancia donde es un paso ya formal, legal, institucional, etcétera, etcétera. Este texto de Giddens es de los años 90. Entonces, la sociedad de los 90 era diferente a la sociedad de ahora, donde quizás la idea de matrimonio, de familia y demás, y de vínculo personal o entre individuos, también es diferente. Es diferente a esa época. Entonces tenemos que observarla con los ojos de, quizás, los más jóvenes, la visión de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, lo que ustedes deseen. Esto es a modo de ejemplo. Lo que el autor nos dice es que debemos empezar a plantearnos por qué se dan estos procesos, por qué hay detrás de cada uno de estos procesos y si son naturales o si existen estructuras, entre paréntesis, mandatos sociales que nos obligan a que nosotros nos comportemos de esta manera. Con lo que quiere hacer el autor con este ejemplo es que nosotros nos acerquemos a cuál es el oficio del sociólogo, cuál es la tarea del sociólogo y de la socióloga. Empezar, y lo vamos a ver a continuación en profundidad, empezar a desandar esas cosas que para nosotros son naturales. Está bien, está mal, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo repetimos? ¿Por qué se nos transmite a lo largo del tiempo y es algo que debemos cumplir sí o sí? Y con esto vamos a el concepto de pensar sociológicamente. Quiere decir imaginar cómo experimentan las personas, poner cosas en contexto más amplio, pensar distanciados de la rutina cotidiana como si todo fuera algo nuevo. Esto, para interpretarlo de una forma más sencilla, quiere decir
ver todo con los ojos de la curiosidad, ver todo como si todo fuera algo que está pasando desde cero, que no conocemos por qué está pasando. Es como ir a ver un partido de fútbol y no entender por qué cada uno tiene su rol y empezar a preguntarlo. ¿Por qué el arquero ataja? ¿Por qué el defensor defiende? ¿Por qué el del mediocampo arma juego con el resto de sus jugadores? ¿Y por qué los delanteros tienen que hacer los goles? ¿Por qué no otros tienen esas reglas y esas obligaciones? Eso es pensar sociológicamente, despojarlo de la rutina del eso ya es sabido. Y a raíz de eso uno lo puede empezar a cuestionar y es el paso donde uno puede empezar a modificarlo. Este acto de ver todo como si todo fuera nuevo es lo que Charles Bright Mills definiría en el año 1990 en Estados Unidos como la imaginación sociológica. Y le agregaría en su texto que significa detectar patrones regulares en los hechos, las acciones y los comportamientos. Esto es la imaginación sociológica y por ende la imaginación, la cabeza, el funcionamiento de cuestionar y de repensar que tiene el sociólogo y la socióloga. Y para poner en práctica este pensar sociológico, vamos a hablar de la sociología del café. Ustedes en el texto van a tener un cuadrito en las primeras 3 páginas aproximadamente de un cuadro sinóptico de cuál es el valor del café, las cuestiones que giran en torno al café, cómo una simple bebida es algo tan amplio. Nosotros le agregamos la primera parte sobre el valor en sí mismo del café y la última parte que es la resignificación actual. Cómo vemos hoy en día al café, cómo le seguimos dando otros valores a esa bebida. Y vamos a explicar un poquito esta parte. Como vemos, es el valor en sí mismo, es una infusión a base de granos de café tostados y molidos. Una infusión caliente, una bebida caliente, no más magia que eso. Sin embargo, como valor simbólico, es un rito personal o compartido en la mañana y durante el día. Ya no es simplemente un objeto, es un momento. El café es a la mañana con alguien, a la tarde con alguien, durante el día con alguien, pero es un momento que puede ser solo nuestro o puede ser compartido y ya no es solamente una cosa. Después aparece como droga, como un energizante para arrancar el día. Hay una dependencia a que si uno no consume ese café no puede arrancar el día. Lo mismo podría ser lo que crea una droga, una dependencia, una necesidad de que un individuo tiene que necesitar de esa sustancia para poder desenvolverse mejor. Ahí ya hay otro concepto que gira en torno, un concepto popular que gira en torno al café. Y luego va a dar las relaciones sociales, económicas y de producción que hay en torno al café, que es un poquito la historia del café. El café va a nacer en el norte de África. Las diferentes campañas militares lo van a llevar a Sudamérica, donde se va a descubrir el mejor clima para su cosecha. Hoy es el pilar de la producción de muchos países sudamericanos y una bebida de consumo global. Lejísimos de acá se encontró café por primera vez, las expediciones lo trajeron, lo plantaron acá y hoy todo el mundo toma el café más rico del mundo, que es el café colombiano. Entonces, eso es una transformación de un país, como por ejemplo Colombia, que nunca nadie le preguntó, che, vos querés hacer café, ni siquiera crece café en mis tierras. Vino café de afuera, salió rico y entonces ahora tengo que producir café para todo el mundo. Ese es un ejemplo de cómo se cambian las cosas y cómo todo puede ser modificado en cuestión de años. Y después está el desarrollo social y económico. Se construyen relaciones en torno a tomar café. Uno en un café organiza eventos, organiza equipos de fútbol, organiza acciones, se organiza en la vida, se junta para estudiar, se junta para hablar de algún proyecto. El café también tiene esa cuestión. Y finalmente, esto lo agregamos nosotros como una especie de jugar a imaginar y a pensar cosas por sobre lo que ya en sí explica el texto,
el café también hoy tiene una resignificación, hoy tiene otro significado. Está el Starbucks y el McCafé, que lo que hacen es cambiarle los nombres. Es latte, es caramel macchiato, es expreso, es doble, en fin, tiene diferentes nombres, pero sigue siendo café. El pilar es el café. Y si no, vayan a esos locales y van a ver los pilones de bolsones de café Cabrales que dan vuelta por ahí. La esencia es el café. Y después está la aplicación Cafecito, ¿no? Que tiende también a jugar con esto de algo caliente y algo que se comparte. Si bien el concepto es otra cosa, ¿no? Es una aplicación donde se divulgan imágenes de contenido erótico, pero sin embargo hay una cuestión de mencionar al café como para darle cierta lógica y entendiendo que todos sabemos lo que es el café. Bien, hasta ahí algunas aproximaciones a lo que es la sociología. Ahora bien, ¿siempre existió la sociología? ¿Siempre hubo sociología? ¿Siempre fue necesario que haya sociología? La respuesta es no. En sus orígenes, las formas de pensar, las formas de ver el mundo, eran transmitidas de generación en generación y muchas veces con influencia de las religiones. Las religiones nos explicaban cómo funcionaba el mundo y por qué funcionaba el mundo. No había más, no había que buscar, no había que reflexionar, no había que investigar el comportamiento y las acciones de nadie. Sin embargo, van a haber dos procesos históricos fundamentales, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial que va de 1780 hasta 1840. En esos dos procesos cambia la estructura de la sociedad. Surgen nuevos actores sociales, nuevos sectores de la sociedad que van a querer tomar decisiones, que van a querer participar, que van a querer dar su opinión. Y para poder organizarlas y para poder tener una participación efectiva en las decisiones, antes había una sociedad feudal que funcionaba con reyes, con estratos marcados por la religión, uno es el que manda, el resto para acá obedece. Bueno, la nueva sociedad de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial cambia todo para que se empiecen a ordenar las cosas de diferente forma. Pero esto crea también desigualdades, crea conflictos, crea tensiones, no se logra ordenar la sociedad correctamente. Y esto va a devenir en el surgimiento de un pensamiento que busque ordenar a la sociedad. Las ciencias exactas y el conocimiento científico van a querer explicar al mundo, van a querer explicar qué son estos cambios que se están dando. Y entonces van a surgir preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Por qué se estructura la sociedad de determinada forma? ¿Y cómo y por qué cambian las sociedades? Y con estas reflexiones va a empezar a nacer la sociología en el mundo. Y una vez nacida la sociología van a aparecer los primeros autores. Los vamos a dividir, según el texto, entre los autores o sociólogos clásicos y los autores modernos o actuales. Los clásicos fueron los pioneros, los primeros, pero también fueron los que elaboraron teorías tan complejas que después siguieron muchos otros autores aplicando esas líneas de pensamiento. El primer autor que vamos a ver va a ser Auguste Comte, de Francia, que va a vivir desde 1789 hasta 1857. Él va a introducir el concepto de la sociología. Antes se la llamaba física social. Se hablaba sobre preguntas sociológicas y planteos sociológicos, pero no tenía ese nombre. Va a postular también la necesidad de construir un conocimiento de la sociedad basado en datos científicos. Lo que quería hacer Comte era ordenar de qué forma se piensa a la sociedad, darle un método científico, una forma científica exacta, más precisa para poder entender la sociedad. Va a decir también que la sociología era la última ciencia que se debía crear y la más compleja y significativa de todas. Esta es muy importante. Acá Comte dice que el avance que se ha llegado en la historia de la humanidad ahora necesita de una ciencia compleja a todas, que necesite un poco de todas y que sirva para explicar a todas. Esa va a ser la sociología. Y va a decir otra cosa muy interesante, que es que la sociología deberá contribuir al bienestar de la humanidad
prediciendo y controlando el comportamiento humano. Esto era algo ya ambicioso, ¿no?, de parte de Comte, que lo que quiere decir es debemos generar con este método científico y con la utilización de muchas disciplinas un pensamiento que sirva para poder ordenar y para poder predecir al humano. Para que se eviten los conflictos hay que predecir cómo piensa el humano y de esta forma controlar sus acciones y saber cómo podemos evitar los conflictos y de qué manera podemos vivir un poco mejor. Esta es una de las ideas principales de Comte. Ahora seguimos por Émile Durkheim. Se pone cada vez un poquito más difícil los nombres. Este va a ser francés y va a vivir desde 1858 hasta 1917. Durkheim va a decir que la sociología es una ciencia que debe estudiar los hechos sociales, el concepto de hecho social. Y va a hablar de algunos como la política, la economía y la religión, que son los que van a configurar nuestras acciones individuales. Lo que Durkheim quiere decir es cómo funcione la política, cómo funcione la economía, cómo funcione la religión, nos va a dar a nosotros la interpretación de por qué nos comportamos como nos comportamos. Es decir, aquellas cuestiones que intervienen mucho en nuestras actitudes son las importantes para Durkheim. Después va a decir que en una frase estudia los hechos sociales como si fueran cosas. La vida social analizada con el rigor de los objetos de la naturaleza. Va a plantear como una especie de juego de que si a las células sabemos si es procariota, sabemos si tiene vellosidad y todo lo demás, a los hechos sociales también hay que estudiarlos de esa manera. Hay que desmembrarlo, analizar cada pequeña parte de ese hecho para entender de qué está hecho el hecho, básicamente. Y después va a hacer un planteo muy interesante que es el conflicto entre la religión y la división del trabajo. La religión era esa vieja forma de explicar el mundo. La división del trabajo es el sistema que surge luego de la Revolución Francesa y durante la Revolución Industrial. Durkheim va a decir que la religión une a la sociedad bajo valores y costumbres compartidas que son el núcleo de la cohesión social y el sentido de trascendencia. Esto es importantísimo. Durkheim va a decir que la sociedad tiene cohesión, tiene sentido, piensa en su futuro, tiene trascendencia, ve más allá de lo que le pasa como individuos, porque la religión les da sentido, les da valores, les da costumbre. La religión les dice ser buenos, ser honestos, ser transparentes, porque tienen el regalo del reino de los cielos, por poner un ejemplo. Entonces eso hace que todos estemos unidos y que todos tengamos un sentido. Sin esa religiosidad, la sociedad entra en conflicto. Y ahí es donde aparece la división del trabajo, que establece la dependencia hacia el consumo de bienes y servicios. Y los cambios sociales son tan rápidos que generan trastornos. Lo que quiere decir acá Durkheim es que el valor social está en consumir cosas y eso no tiene ninguna trascendencia. Entonces, y los cambios son tan rápidos, uno deja de hacer lo que hace, uno empieza a no tener valor en un sistema insectificado, individualizado, donde no hay hermandad, donde no hay objetivos comunes, donde solo hay que trabajar para producir y nada más, 20, 30, 40 horas por día, una cosa bestial. Y lo que Durkheim va a decir es, esto va a romper a la sociedad, esto le va a quitar su sentido de trascendencia y hace que la gente entre en trastornos. Y ese trastorno lo va a denominar la anomia. Va a decir que es la sensación de desesperación y falta de objetivo en las acciones cotidianas. Para Durkheim, eso va, la división del trabajo, la falta de trascendencia, la falta de sentido diario, va a crear una sociedad con una fuerte anomia. Anomia viene de la anomia, que es lo normal, lo ordenado, y la anomia es lo que no está ordenado, lo que no es claro, lo que no es prolijo. Y finalmente va a hablar del suicidio y le va a dar una categoría relacionada a los hechos del momento. El suicidio, que era algo aislado o condenado por alguna religión, Durkheim va a decir que depende mucho de esta sociedad, está fuertemente influenciado por los factores sociales. Por eso la gente se suicida, porque se queda fuera del sistema, porque no tiene trascendencia y porque no tiene un objetivo claro en una sociedad que no establece objetivos claros.
Seguimos ahora con Karl Marx de Alemania, que va a vivir desde 1818 hasta 1885. Una de las categorías de análisis más importantes que va a establecer Marx es la concepción materialista de la historia. Los factores económicos determinan los sujetos y los hechos históricos. El desarrollo capitalista determina la historia. Con esto Marx quiere decir que quienes nazcan con cierta cantidad de recursos económicos van a determinar qué actor, qué rol, qué función van a tener en la sociedad y por ende van a determinar también sus acciones como sujetos históricos, lo que creen, lo que produzcan, lo que desarrollen. Y luego va a mencionar otro concepto importante que son las clases sociales. Marx va a decir que existe una división y un conflicto entre dos clases, la burguesía, que son los que tienen los medios de producción, los factores económicos y por ende el poder, y el proletariado, que no tiene el poder y es explotado por su fuerza de trabajo, no tiene los medios de poder, no tiene el dinero, la economía, entonces el rol social y el rol histórico va a ser el rol de ser explotado y sometido a los abusos de la decisión de los que tienen poder. ¿Y cómo se ordena la sociedad? Va a decir Marx, va a hablar de la lucha de clases. Los proletarios tienen que tomar los medios de producción, los factores económicos y conducir hacia una sociedad sin clases sociales, con un sistema comunal y una sociedad igualitaria. La lucha de clases es la solución a los problemas del capitalismo. Marx lo que dice es que si el proletariado, los explotados, se unen y toman los medios de producción, desplazan a los burgueses, esa otra clase social, ahí va a generarse una sociedad igualitaria, sin clases sociales, donde todos sean iguales ante el resto. Este es el planteo que va a realizar Marx. Y para ir finalizando con los autores clásicos, vamos a tener a Max Weber, que no se dice Weber, se dice Weber. Alemán, que va a vivir desde 1864 hasta 1920, y él, en sus ideas, va a rechazar al materialismo histórico, se va a oponer a la idea de Marx. Va a estudiar a la sociología de las religiones, ¿no? Así como Durkheim decía que las religiones ordenaban, Weber va a decir que las religiones también ordenan, y que va a haber diferencias religiosas de China e India con Occidente, las religiones de Oriente con Occidente, que es este lado del charco, Europa, etc. Va a estudiar los factores de la doctrina cristiana protestante en la aparición del capitalismo. Lo que va a decir es que el protestantismo de Martín Lutero y otros autores de la época se va a encargar de plantear un sujeto social al que solo le va a importar la producción de bienes y servicios y de un gran estatus económico y social para poder acercarse a la voluntad de Dios. Esto lo va a hacer en un libro que tiene Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Luego va a decir que las ideas y los valores culturales constituyen la sociedad y conforman nuestras acciones individuales, nuestros valores, nuestras costumbres, a lo que estamos habituados es lo que va a construir qué tipo de individuos somos. No actuamos aislado de todo lo que nos acompaña. Es un pensamiento sociólogo muy aplicable a acciones de sociología moderna inclusive. Y va a decir también que el capitalismo es solo un factor del desarrollo humano. El devenir de la historia, el crecimiento de la historia dio origen al capitalismo. No hay algo más allá dentro del capitalismo. También va a decir que existe la ciencia y la burocracia y esos son los aspectos importantes. Esos son los que hay que observar y estudiar. Va a referirse a la ciencia como el avance tecnológico y va a referirse a la burocracia como la forma superadora para organizar a las personas y a las sociedades. Y va a hablar de la racionalización, el proceso de racionalización como la aplicación de la ciencia y la burocracia bajo el principio de la eficacia y el conocimiento técnico. ¿Qué quiere decir con esto? Weber va a decir que la burocracia no es la burocracia de pedir un documento, pedir un archivo, solicitar algo y que se te tarde en enviar por algún proceso
que genere retardamiento. No, Weber lo que va a decir es que la burocracia es el sistema más complejo de organización social. ¿Y qué es la burocracia? Darle a cada lugar, a cada persona, a cada perfil, a cada sujeto una función particular. Weber va a ser un gran armador de lo que son los documentos para la organización estatal, para la organización de los estados, la organización de las leyes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les va a dar orden y categoría. Las sociedades comerciales, por ejemplo, van a ser creadas en base a los postulados de Weber. Va a haber un presidente, un tesorero, un protesorero, un vocal. Esa burocracia que le da a cada uno un orden y una responsabilidad es la burocracia que persigue la eficiencia y el conocimiento técnico, y esa es la burocracia positiva que ordena y organiza a la sociedad. Ahora sí, vamos a pasar a los autores clásicos. Vamos a tener en primera instancia a Michel Foucault. Es muy difícil de pronunciar si lo lees literalmente. Va a ser francés y va a vivir desde 1926 hasta 1984. Como había mencionado, los autores más modernos van a tomar algunos de esos postulados, y el caso de Foucault va a estudiar la burocracia el concepto de la burocracia de Weber en las instituciones, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, cómo ese orden burocrático le da orden y responsabilidades a cada persona, y ese orden y esa responsabilidad que tiene cada persona crea la visión que los individuos tienen sobre ellos. Como por ejemplo, cuando uno va a un hospital y le habla a un enfermero o una enfermera, nos puede decir cualquier cosa que va a ser la máxima autoridad. Nos va a decir, bueno, ahora te voy a cortar un dedo y, bueno, si me vas a curar, llévate el dedo. Eso es un poco lo que el impacto que tiene entre nosotros, ¿no? Como nosotros, al no conocer y al relacionarlos con figuras de autoridad, dependemos exclusivamente de su palabra y somos bastante obedientes a lo que nos pueda decir. Lo mismo en una prisión, lo mismo en una escuela. Cuando sos chico te reta el docente, te reta el directivo y estás al horno. La sexualidad, otro de los conceptos que va a estudiar Foucault, como un proceso del desarrollo social y vinculada a factores de poder. Esto es muy interesante. Hablábamos del amor romántico, ¿no?, como una duda de la sociología. Foucault ya profundiza, no habla del amor ni de los vínculos, habla de que el sujeto sexual es una construcción social, no es algo, los gustos de los hombres, los gustos de las mujeres como sexo, como género, no existen naturalmente en la vida social. Es una construcción, parte del desarrollo social, y está vinculada a factores de poder. El hombre va a tener tal rol y la mujer va a tener tal rol en la sociedad. Y va a estudiar también el poder, cómo funciona el poder. Foucault se va a caracterizar por grandes obras relacionadas a cómo funciona y cómo se adquiere el poder. Va a hablar de cómo los individuos logran alcanzarlo y cómo es la pugna entre otros individuos para poder alcanzar el poder. Y finalmente vamos a hablar de Jürgen Habermas, también de Alemania, que va a nacer en 1929 y va a seguir vivo hasta la actualidad. Él va a hablar de la sociedad capitalista de una forma muy crítica, diciendo que tiende a destruir el orden moral que la constituye, y además va a decir que la vida cotidiana en el capitalismo no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Con esto el autor, el capitalismo en primera instancia destruye la moral de los individuos, les quita sentido, les quita valores, y los termina rompiendo, los termina convirtiendo en objetos, en cosas, y después la vida cotidiana, el día a día, el sujeto sin trascendencia que hablaba Durkheim, crea una vida dentro de este mundo que no tiene sentido. Esto va a decir Jürgen Habermas desde Alemania, y va a ser muy crítico de cómo se estructura la sociedad de este tiempo. Bien, y ya para ir finalizando los últimos conceptos, vamos a ver a la sociología como una disciplina científica particular. La sociología va a tener su método sistemático, histórico, funcional para poder producir hechos sociológicos, documentos sociológicos. Sin embargo, a diferencia del resto de los fenómenos naturales, no va a poder describir con exactitud la vida social. Esto es un eje importante de la sociología. Nos invita a pensar
que cada uno puede también aportar al conocimiento y al desarrollo de cómo se observa a las sociedades y cómo se piensa a las sociedades. Porque todo va a cambiar de manera disruptiva, a veces de manera lineal, pero siempre va a haber cambios en la sociedad. Siempre, no todo va a ser como en un laboratorio. Eso es lo que nos quiere establecer este concepto. El objetivo es acercarle, es no pifiarle, pero siempre van a haber cambios y diferentes posturas y diferentes hechos sociales. Y como último concepto nos va a hablar el texto de la aplicación práctica que tiene la sociología. Primero nos va a decir que permite conocer las diferentes culturas. ¿Por qué? Para entender una cultura hay que entender y conocer otras, porque si no uno va a naturalizar lo que está viendo y no, la realidad es que cada cultura funciona con sus propias reglas. Evaluación de los efectos de las políticas. Ayuda a la toma de decisiones. Esto es muy importante. La sociología estudia el comportamiento de individuos y el comportamiento de grupos. Cuando se toma una decisión política, ese estudio de comportamientos permite entender si la decisión política fue correcta o si puede mejorar. Autoconocimiento. Esto es algo muy importante, creo que lo hemos hablado un poco por arriba cuando hablábamos al principio de cómo conocernos a nosotros mismos, mayor comprensión de uno mismo, entendimiento de por qué actuamos como actuamos y cómo funciona nuestra sociedad. Esto nos permite proponer acciones, ideas, reformas y responder eficazmente a las políticas. Esto es muy importante, conocer cómo actuamos nosotros nos permite entender qué necesitamos, qué es lo más eficiente para nosotros como individuos y como grupos sociales. Y de esta manera podemos plantear nuestras propias ideas. Muchas comunidades dan respuestas comunitarias a sus propios problemas, porque son ellos mismos los que entienden cuál es el conflicto y saben qué necesitan para resolverlo. Esto habla un poco también de la sociología, el comportamiento de la hermandad a la hora de resolver y a la hora de entender cuál es la complicación que uno atraviesa. Papel del sociólogo, la socióloga en la comunidad. Debe conocer y pronunciarse ante las desigualdades sociales y la falta de justicia social. Debe tomar partido de los hechos prácticos. Como vimos, todos los sociólogos, en mayor o menor medida, han criticado algún hecho social, alguna cuestión en particular. Los que vimos de los sociólogos históricos y de los modernos también. Los modernos con Habermas, un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que el sociólogo debe criticar lo que está pasando. Si el avance tecnológico está generando riqueza, pero la riqueza es para pocos y hay desigualdad y pobreza, el sociólogo lo tiene que decir. Tiene que decir que la organización económica internacional está generando desigualdades y que debería generarse un mecanismo que evite esta generación de desigualdades. Estudiando las sociedades, debe pronunciarse por esas sociedades, no debe estar al margen de las cuestiones sociales. Debe ser un actor que tome papeles y roles prácticos en lo que está sucediendo. Y esa fue la vida de los sociólogos que ya no están en este mundo y los sociólogos que aún siguen habitando este mundo y se siguen formando en las universidades. El pensamiento del sociólogo tiende a la crítica permanente de los hechos cotidianos. Y bueno, compañeros, compañeras, esperamos haberlos ayudado con este videíto de clase de apoyo. Tienen los comentarios para poder consultar dudas, los grupos de WhatsApp, seguramente nos estemos viendo en los pasillos, en las aulas, así que éxitos, muchos éxitos en este curso de ingreso y esperemos que les vaya más que bien en cada uno de los exámenes.